con la decisión de una jueza de imponer, según su criterio, 30 años de prisión al matador de Orlando Rivera. Yo califico esto como crónica de una sentencia anunciada, porque aun cuando yo estimaba por lo menos 20 años, porque entendía que se trataba de un homicidio, más no de un asesinato, los elementos dijeron que se trató de un asesinato y al tipo le aplicaron 30 años de prisión. La máxima pena. La máxima pena. Y esto trajo como consecuencia que algunas voces se refirieran al tema, entre ellos la señora Raquel Arbaje, esposa del presidente de la República, Luis Abinader. Raquel, desde que es señora del presidente de la República, desde que está en la administración pública, ha demostrado ser una persona que lanza su voz, que tiene cierta sensibilidad y que de manera independiente, porque tiene su carácter independiente, también fija posiciones sobre temas que ella entiende que puede hablar. Le cabe el derecho como dominicana, no sé si como esposa del presidente, porque a veces decir unas cosas como esposa del presidente puede arrastrar al presidente. Por eso es que hay que ver a veces quién habla y cómo habla. Y me refiero a este tema porque la señora Raquel ha dicho, refiriéndose a la condena de 30 años, que aquí debería haber cadena perpetua. O sea que es muy poco la condena a este señor de 30 años. Y yo estoy total y absolutamente de acuerdo con que a lo mejor debería haber una condena mayor. Y yo quiero apelar precisamente a esa voz de Raquel Arbaje, que es una mujer que ha demostrado tener compromiso social, que le duelen algunas causas, que ha lanzado su voz, que ha emitido su opinión, aun cuando en momentos sus opiniones puedan afectar la imagen o al gobierno mismo, ha dicho lo que quiere decir. Y creo que es importante la voz de Raquel. ¿Por qué es importante? Porque hay otros temas en los que ella también debería levantar su voz para que casos como ese no ocurran. Si bien es cierto que a lo mejor no logremos una cadena perpetua, por ejemplo, me gustaría ver de manera consistente la voz de Raquel Arbaje pidiendo que se apruebe ya, de una vez y para siempre, el maldito Código Penal. ¿Por qué es importante una voz como la de Raquel Arbaje para la aprobación del Código Penal en cualquiera de los ámbitos? Por eso, porque ella no es una persona cualquiera, porque es la esposa del presidente, porque es funcionaria y porque se ha convertido en una voz de muchos que no tienen voces. Tiene peso, Adolfo. Tiene un peso social y tiene un peso específico. Por eso le pido a Raquel que lance esa voz para que aprobemos un Código Penal. ¿Por qué el Código Penal? Repito, porque si bien es cierto que el Código Penal no contempla cadenas perpetuas, por lo menos contempla penas mucho más allá de 30 años, que podrían aumentar. El nuevo código contempla el cúmulo de penas. Es decir, que por ejemplo el señor que ayer mató a 3 personas e hirió a 3 más, tendría 3 penalidades por los muertos y tendría penalidades por los heridos. Y hay un cúmulo ahí que permitiría que ese señor jamás salga de la cárcel. Pero con el código que tenemos, él mató 3 personas, se hirió 3, pero va a pagar lo máximo 30 años. Entonces la muerte de los otros 2, que no tenían nada que ver con el hecho, se les saldrían de gratis. Sí. Entonces ese nuevo Código Penal, señora Raquel Arbaje, tiene muchos tipos penales importantes. Primero, para ayudar a acabar con esa ola de criminalidad y de delincuencia que afecta al país, pero también para ayudar a su marido en la administración del país, porque en la medida en que la justicia haga su papel, en la medida en que esos tipos penales, que son muchos que tiene el Código Nuevo, puedan ayudar a solucionar la delincuencia y la criminalidad, es mucho mejor para el gobierno central que encabeza su esposo y mi amigo Luis Abinader. Por eso insisto en que siga lanzando esa voz, que siga capitalizando el espacio
que de manera particular e individual usted se ha logrado ganar, convirtiéndose en una voz de los que no tienen voces. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con el sustrato, con el espíritu de lo que doña Raquel quiso decir. Pero más que decir, ella puede seguir ayudando a decir cosas como esa, porque sé que le van a escuchar. Si se le escucha fuera del PRM y fuera del gobierno, imagínese usted que le escuchen en el Congreso, que es del PRM, y en el gobierno, que encabeza Luis Abinader, insistiendo en que tengamos ya un código penal con o sin las 3 causales, que pongamos las causales aparte, porque eso que ocurrió aquí, de matar a 3 personas y ser condenado como si matase a una, no tiene ya esa razón de ser. Y con el nuevo código podemos cambiar esa situación. Como tú dices, Adolfo, que ella ha mostrado tener sensibilidad ante varios temas, varias causas. Hay otro tema importante que también a mí particularmente me gustaría escuchar la voz de doña Raquel. Por ejemplo, la ley de seguridad social. Es un tema también que merece una voz así, que empuje, para que se pueda hacer realmente algo con esa ley en beneficio del trabajador. O sea, hay muchos temas. Qué bueno que ella sale a hablar de esos temas, pero también hay otros temas que ella debiera también tomarlo como parte de su accionar. A mí de manera particular me gustaría que ella reasumiera el tema de la crisis que vive los infantes y los incapacitados, que era una labor que se tenía bajo la sombrilla del pasado despacho de la primera dama, y en este momento ese servicio, esa atención y servicio luce muy deteriorada. Ella tiene una oportunidad de apoyar los CAI, los niños en CONANI, los niños en la dirección de INAIPI, los incapacitados, discapacitados, la dirección de discapacidad, que es un desastre. Ahí hay me da pena, una escuela de ciegos en Santiago dando asco y pena por unos chelitos, atrás de unos chelitos, y uno no puede ayudarlo. Entonces, a mí me gustaría verla, a ella, en una labor social y que dejara un legado, porque la verdad es que ella tiene el peso suficiente en la estructura de gobierno como para que su voz, un planteamiento de ella, tenga respuesta. Bueno, yo creo que esas cosas que tú estás demandando se están haciendo, porque ella se está encargando de esas cosas. Quizás debería verse mucho más el trabajo de lo que ella está haciendo. Exacto. Pero además una cosa no invalida a la otra. No. Ella puede seguir haciendo el trabajo que está haciendo. No he dicho que invalide los planteamientos tuyos. No porque me creo refiero que es muy preciso y oportuno. No me refiero a sino que se refiere a otros temas. Me refiero al trabajo de ella. Sí. Me refiero, cuando digo una cosa no invalida a otra, me refiero a que ella puede hacer todo eso que tú dices, que yo creo que está haciendo, además de seguir utilizando su voz en nombre de los que no tienen voz. Ella ha incursionado en esos temas, Adolfo, solamente cuando se han presentado crisis. Cuando el lío de CONANI, ella tuvo que intervenir. Porque tiene una cierta sensibilidad. Exacto. Y yo creo que de verdad, cuando ocurren casos extraordinarios, a ella le dan el alma. Pero mi pedimento es que sea una tarea permanente de ella. Bueno. No de emergencia. Otro tema al que me quiero referir de manera breve es a que ya una comisión pesquisa del Ministerio de Salud Pública atribuye deceso de los 74 niños a cardiopatías congénitas, prematuridad, anemia, y a que las madres no contaban con el chequeo. Miren, señores, a veces hay cosas que conviene mejor ni siquiera tocar, porque pueden convertirse, porque pueden tener un efecto boomerang. El hecho de que el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico salgan con esto podría tener en algún sentido, pero no le van a explicar. Este país no va a entender de ninguna forma que las 74 muertes tuvieron que ver por esas razones que, según el estudio de ellos, fue que murieron los niños por cardiopatías congénitas, prematuridad y anemia. Puede ir a un hospital infantil un niño con cardiopatía congénita y no necesariamente tiene que morir. Puede ir a un hospital un niño con anemia y no necesariamente tiene que morir.
Y puede ir una señora parturienta a un hospital a parir y necesariamente no tenía que contar con el chequeo prenatal. No es verdad que murieron por eso. Pero ni siquiera es por una probable bacteria, que Adolfo. algunos pudieron haber muerto. Pero que me digan a mí que los 74 infantes, ninguno de ellos murió por bacteria. Cuando hay datos que atestiguan que hay bacterias en ese hospital. Cuando hay datos que atestiguan que hay irregularidades en el manejo con los menores. Cuando hay datos que atestiguan que el baño, que nada de lo que está ahí está debidamente preparado. Digamos, no tiene la limpieza suficiente para el trato de los niños. ¿Cómo me dicen ellos ahora? ¿Qué tipo de expertise hicieron para decirme a mí, como dominicano, que algún niño de eso no murió por una bacteria, traída o no de Haití, si no se ha hecho una necropsia? ¿Cómo me determinan ellos? Entonces, podría ser que para el interior de ellos esos resultados sean así, pero es incompleto. Hay que ser muy estúpido, un incapaz, para creerle al Ministerio de Salud y al Seguro Nacional de Salud que los 74 niños murieron de eso. Entonces están provocando a la sociedad porque nadie se lo va a creer. Pero además ese no debe ser el parámetro. Murieron 34 niños que son personas. Entonces ahí tiene que entrar el Ministerio Público, pero porque es un caso de acción pública. Murieron 74 personas. Y ante esta demanda de la sociedad, lo correcto es no la investigación que hagan ellos, sino la que haga el Ministerio Público, en la que ninguno de ellos ya deben participar. Primero porque han fijado posición, y al fijar una posición respecto del tema, se excluyen. Y este país no le va a creer a Mario Lama, al ministro de Salud, al gobierno, ni a nadie, que todos esos niños murieron porque las madres no se chequeaban, porque venían con cardiopatía o porque tenían una cierta, ¿cómo se llama? Propiedad del hambre. Exacto. No es posible, no es posible, no es posible, y yo no lo voy a creer. Y no me van a coger de pendejo. Hay que investigar. Ahí hay una bacteria. Ahí ese lugar está total y absolutamente en falta de higiene, falta de condiciones. Y no lo voy a creer. Las autoridades del Ministerio Público y las que sean tienen que decir la verdad. Y no es verdad que los 74 murieron de eso que ellos dicen. Sí, pero lo que me están diciendo a mí con ese informe es que ahí todo está funcionando perfectamente. Perfecto. Que en ese hospital todo funciona perfectamente. Entonces, esas son de las cosas que ayudan a que eso siga ocurriendo y que en cualquier momento ocurra en otro hospital. Entonces, ¿qué van a decir? Lo mismo. Óyeme, así no puede ser, ¿no? Adolfo, yo quisiera hacer un aportico en ese punto, que es tu turno. Hágalo. Por favor. Yo dije en esta mesa, el primer día que abordamos el tema, que la lógica mía es distinta a la de ustedes, los abogados, y lo de los profesionales de la comunicación, porque yo lo que soy ingeniero. Entonces tú no me puedes decir a mí que en 15 días, en menos de 2 semanas, eran como 10 días, 12 días, según me informó Luis Antonio, el hijo del doctor Cruz Jiminián, que fue en un periodo de 12 días que se produjeron 34 muertes. Sí, claro. Que no fue en un mes, no, fue en 12 o 13 Sí. días, dijo el amo. No, y eso es lo que dice también el reportaje de Nuria. Pues una semana que murieron. Entonces, en menos de 2 semanas. Eso tiene que llamar la atención a alguien. Si no sale en la prensa, ni por enterado se dan. Número uno. Teniendo esos datos, esa Eso información. marca Tergiversando los datos. Eso marca una ineficacia, una ineficiencia en la gestión. 1. 2. Pero bueno, no satisfecho con esto, busco información de cuál ha sido la estadística en ese centro anualmente de niños muertos. 40, 50 niños el promedio, en el mayor de los casos anuales, 56. Pero muchos de ellos, de esos promedios, por razones diversas. Claro. Pero ellos están diciendo, mira aquí, repito, por cardiopatía congénita, por prematuridad, por anemia
y porque las madres no contaban con chequeo prenatal. En este siglo XXI, con este país avanzando, no es verdad que alguien tiene que morir necesariamente por eso, porque por eso van al hospital, porque tienen una cardiopatía congénita y ahí es donde se trata. Claro. Son prematuros y por eso es que van y lo ponen ahí, en un, ¿cómo se llaman? Donde ponen a los niños prematuros. Una incubadora. En una incubatura por ser prematuro. Anemia, se sabe lo que se le da a una madre con anemia. No necesariamente tienen que morir. Es probable que algunos son tan anémicos que mueran. Pero los 74 no es verdad que murieron por eso. Hay bacterias, hay niños que murieron por bacterias. Y tienen que decirle la verdad a este pueblo, a este país. Abusadores. Ese informe, Adolfo, oye lo que te estoy diciendo, 50 y 40 es el promedio. El año que más muerte ha tenido son 56. En una semana, en 2 semanas 34. Tiene que llamar la atención. En los primeros 3 meses 72. Tiene que llamar la atención. Pero que llamó la atención, viejo. ¿Quién ha dicho que no? Lo que pasa es que ocultaban los datos. Tenían todos los datos manipulados. Exacto. Eso es no decir la verdad. Pero ¿qué pasa? Y alguien tiene que pagar por eso. El informe de Daniel Rivera, mi amigo Daniel de tantos años, yo me estoy preocupado porque él se está jugando su credibilidad. Él se la está jugando con este informe que hoy ya él hizo público. Ayer era un preinforme, yo dije aquí, pero hoy, que lo dio a conocer el viceministro Pérez, hoy lo dice el ministro y entra en esos detalles. Le suma las enfermedades propias de la prematernidad, ¿verdad? Prematuridad. Chequeos prenatales no realizados a las madres, dice él. Pero le mete un elemento el doctor Rivera que a mí no me cuadra. Que las madres, se levantó en muchos de los casos, que las madres usaban alcohol en el embarazo y hasta productos narcóticos. Todo eso es probable, hermano. No. Pero no son razón para que el niño no sea viable. Podría ser razón en algunos. Lo que no podemos, lo que ellos no me van a decir a mí, que los 74 murieron por esos 4 elementos. Pero además se ponen allí como que ellos son la verdad absoluta. El ministro de Salud, el director de SENASA y el Colegio Médico Dominicano. O sea, si lo decimos nosotros, es palabra de Dios.